Muy buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Vamos a recordar, como cada día, nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter del programa es @Frente a Frente 9. Mi cuenta personal es @JairCuba. Sean ustedes bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy es miércoles 14 de abril del año 2021. Va muy rápido este año 2021. Bueno, va muy rápido y con ese mismo paso queremos también que el gobierno nacional se pronuncie con relación a la vacunación masiva. Uno hace un repaso por varios países a través de la televisión y de las redes de la maravilla y la facilidad que le ofrece a uno el internet y todas las posibilidades que uno tiene de llegar a los lugares más recónditos. Casualmente de eso vamos a hablar en el día de hoy. Estamos viendo que en todos los países prácticamente se inició un proceso de vacunación y en Venezuela tenemos una cantidad porcentual muy baja. También estamos pendientes, mis amigos, porque a finales de este mes se va a elegir el nuevo Consejo Nacional Electoral. Entiendo que se está llegando a un consenso, a un acuerdo para tratar de escoger autoridades electorales que permitan hacer unas próximas elecciones. Se está hablando de una mega elección. No sabemos si eso finalmente va a quedar así, pero que permita una gran participación. Bueno, quedará evaluar a los factores que anteriormente se opusieron si van a participar en esta nueva jornada. Por otro caso, quiero hablar también sobre el tema de la vacunación, pero no solicitando como lo vamos a hacer todas y cada una de las mañanas que estemos aquí hasta que esta situación no se normalice, solicitar la vacunación de la sociedad venezolana. Es un derecho que tenemos como ciudadanos, además, en un país donde ha circulado muchísimo dinero. Bueno, tiene que buscarse dinero y que los factores políticos se pongan de acuerdo. Pero me quiero referir a los efectos adversos de algunas vacunas, el caso de AstraZeneca. Yo dije la otra vez, y lo hablé muy claro, este es un tema también que puede considerarse, ¿no? La guerra de los laboratorios, a veces le llegan a uno mensajes en contra de AstraZeneca. Ahora están hablando del tema de la vacuna de Janssen también, que ha generado algunos trombos. Es probable que este componente que tienen esta vacuna generen alguna reacción adversa a algunos organismos. Pero si usted compra cualquier tipo de medicina, siempre, si usted observa el récipe, siempre ahí va a aparecer el tema de que los medicamentos pueden generar reacciones de acuerdo a la patología que uno tenga. Lo más importante es que este tipo de situación se estén revisando y se proceda con el tema de la vacunación. Estamos en espera de que se materialice el anuncio de Venezuela con relación a las vacunas. Ya la vicepresidenta dijo que había depositado la mitad para adquirir al menos unos 10 millones de vacunas que se necesitan para comenzar lo que se llama la inmunidad de rebaño, es decir, vacunar a toda la población. El caso de Israel ya prácticamente tienen la inmunidad de rebaño. Sectores como Nueva Zelanda no existe ya el COVID-19. En Australia también ha ido bajando. Esas son las noticias que esperamos. Esas son las noticias que esperamos. Hoy voy a entrevistar a una persona muy interesante. Yo creo que esta entrevista ustedes la van a disfrutar bastante. Hoy voy a entrevistar a un amigo de muchos años como Hernán Porras Molina, que está viviendo en la ciudad de Katy, en Texas. Él es el director del portal entornointeligente.com, que también confrontó algunos problemas con el gobierno, pero es un experto en el área tecnológica, en el desarrollo de nuevas propuestas digitales, y va a ser sumamente interesante porque además es un conocedor de los medios y nos va a permitir también presentarnos
recomendaciones, algunas recomendaciones que tienen que ver con esta nueva realidad que estamos asumiendo. Perdonen ustedes, ¿cómo lo es el teletrabajo? Pero antes de presentar a Hernán y hacer el corte, tengo aquí un mensaje que quiero compartir con todos ustedes. Muy buenos días, señor Jairo. Espero que esté bien junto a sus familiares. Le invito yo puse en mi estado de WhatsApp, caramba, me está entrando una llamada y así, yo puse en mi estado de WhatsApp el arroz que me llegó en la bolsa Clap y la harina pan. La harina pan vino con excremento de ratón y el arroz descompuesto. Lo digo de manera responsable. Esta es una vecina, creo que sí, del municipio Carrizal, y está haciendo la denuncia. Incluso nos deja su nombre aquí. Ella se llama Irma de Bello. Bueno, señores, increíble esto que está ocurriendo, ¿no? Es increíble esto que está ocurriendo, que también se someta a la gente, aparte de la necesidad que estamos pasando, también sucede este tipo de situación que tiene que ser revisada de manera expedita, y precisamente para eso es que están los consejos comunales. Para eso es que están los consejos comunales, para garantizar que el trabajo que se esté haciendo de manera eficaz y eficiente. El tema del agua en los Altos Mirandinos sigue siendo un clamor popular en el Vigía, en la parte alta de la Matica, también nos reportan de Trigo Dorado, en Laguna Itica también nos llegó mensaje, y por supuesto la cantaleta de todos los días también con el municipio Los Ángeles. Amigo, voy a hacer un corte rápidamente para entrar en materia con Hernán Porras Molina. Regreso a esta pausa, estaremos haciendo contacto a través de esta plataforma Zoom en su programa Frente a Frente. Ya venimos. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Y ya vamos a hacer contacto con Hernán Porras Molina. Él está en la ciudad de Katy, Texas, en Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito de tecnología, de nuevas tendencias, de medios de comunicación. Vamos a ver si logro conseguir a Hernán por aquí. Vamos a ver si lo tengo por allí. Todavía no nos ha pedido la admisión. Aquí está. Ya va a estar aquí con nosotros Hernán Porras Molina. Ahí estamos. Hernán, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido a Frente a Frente. Buenos días, Jairo. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos. Estás escondido ahí en tu estudio, en tu casa, ¿no? Sí, un poco incógnito. Está muy bien. Bueno, Hernán, quería conversar contigo porque esta nueva realidad que nos ha impuesto el COVID-19, la pandemia, nos ha obligado, nos ha acelerado un proceso de teletrabajo que venía en camino. Y esto, obviamente, a la parte que nos atañe a nosotros, que son los medios de comunicación, nos involucra muchísimo. ¿Cómo ves tú las tendencias con la nueva realidad, las tendencias de trabajo, de trabajo con la nueva realidad que se están viviendo? Y si esta nueva forma de trabajar ha llegado definitivamente para quedarse. Sí, fíjate, comienzo por el final. Sí llegó para quedarse. Incluso hay estudios aquí, están saliendo mucha información de que todo lo que eran los costos asociados a oficinas, a tener gente en la empresa, ya incluso las empresas ya sinceraron desde enero, ya están sincerando todo, ya están cerrando todo lo que son sus oficinas, todas sus estructuras, salvo las empresas ya fabricantes tipo Amazon, que esas sí necesitan como tener a la gente, pero lo que son compañías de servicios, sobre todo, ya migraron a todo su personal a las casas y en su mayoría no tienen ni que ir a la oficina o la oficina ya está completamente cerrada. Eso es lo interesante de la pandemia y bueno, y todas estas tecnologías que llegaron ahora para quedarse, ya esto va a ser lo normal, así decirlo, por mucho Ahora, tiempo. en cuanto a los medios de comunicación, que es la parte, Hernán, estoy conversando con Hernán Porra, que es el gerente general de la empresa Ven Medio, además gestiona una gran cantidad de páginas web, entre otras, el portal informativo Entorno Inteligente, del cual es el director.
Hernán, en lo atinente a los medios, ¿cómo se están viendo ahora las nuevas tendencias? Porque hay algo que preocupa dentro de la profesionalización, que es la proliferación de mucha gente que no tiene la suficiente experiencia o el suficiente manejo, pero tiene quizás hasta más acceso que muchos otros comunicadores. ¿Cómo estás viendo tú esta diferenciación de los medios de comunicación, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, donde todo es vía electrónica? Sí, bueno, el tema de los influencers es algo que ha cambiado muchas cosas. Hay gente que tiene más audiencias que incluso el programa de mayor audiencia que pudimos haber tenido nosotros en algún momento en Venezuela, Radio Rochela un lunes. Hay gente en Instagram, en Twitter y hasta en YouTube que tiene mucha más audiencia que cualquier programa nuestro de nuestra época. O sea, ya lo que cuando hablamos de audiencia ya es una audiencia global, ya no es una cosa local. Y, y la parte local se ha enfocado más a saber de cómo es el comportamiento de los negocios, de los negocios cercanos y las cosas que se estén haciendo cercanos, pero ya la comunicación ahorita es global, es decir, somos seres globales cada día más y estamos con las redes sociales y con la tecnología, hasta nos preocupamos de lo que pase en China, en Rusia, y eso era algo que no ocurría antes, pues antes veíamos esas noticias a lo lejos. Ahora las notamos muy cercanas, producto del Twitter, el Instagram y de todas las redes sociales, ¿no? Ahora, el tema, vuelvo a insistir en el tema de los influencers, que tú lo definiste muy bien. Eh, ¿Cómo determinar? Porque entonces se nos plantea ahí la disyuntiva del fake news, la noticia simulada, la noticia inventada, la noticia Sí. eh, fabulada, en fin. ¿Cómo influye esto en la veracidad de lo que transmiten los medios de comunicación? Sí, incluso eso es un debate grandísimo que hay en las grandes empresas, incluso en Facebook, lo que son las grandes redes, Facebook, en Instagram, en YouTube, en lo que es Google, porque ellos no tienen manera de determinar si una noticia es real o no por, por- con los mecanismos incluso que existen, salvo que la gente incluso vote o diga que la noticia es falsa y empiece una investigación al respecto. Pero sobre todo la inmediatez, ellos no van a arriesgar la inmediatez de una información, que es lo que está ocurriendo hoy en día, que es la noticia es inmediata, ¿sabes? Una cosa que está ocurriendo y te la están transmitiendo en vivo casi sin filtro. Entonces las grandes tecnológicas no quieren arriesgar esa sensación de inmediatez que tienen por tener que comprobar si la información es falsa o no. Ellos lo que hacen después es decir, oye, sí, fue falsa. Y han pasado muchas cosas que incluso ya hasta las redes sociales se han convertido en máquinas de crear fake news. Lo último fue, no sé si tuviste chance de ver un video de unos supuestos mariachis que estaban tocando un, un muchacho llevó unos mariachis, se hizo viral ese video y cuando llega entonces ve que su novia está siendo, está siendo cortejada por otra persona y entonces él se pone a llorar ahí en el video y resulta que el video es todo un montaje, todo es un fake news, todo es un fake para atraer y se volvió viral. Y entonces ellos, lo que hizo la gente que hizo el video es que se volvió tan viral que tuvieron que incluso hacer videos aclarando que era todo un montaje, porque entonces eso, ya no sabemos cuándo los contenidos son reales o no, y no hay manera a menos que los mismos protagonistas digan que es mentira. Es la única manera. Otro punto interesante, Hernán, con el tema de los medios es el traslado, la transición del papel a lo electrónico. Eso ya Sí, es una lástima. es proporcionalmente, aunque todavía hay lugares donde existe el papel, pero proporcionalmente la diferencia es abismal. Ahora, Sí. me quiero detener allí. No es lo mismo un periódico que un libro. ¿Cómo lo diferenciarías tú entonces? Sí, bueno, yo sigo leyendo mis libros impresos, me gusta. Me Exacto. gusta eso de llevarlo, sentirlo y leerlo. Pero en la parte de las noticias, sí, ya es un hecho. Eso es algo que incluso lo aceleró la pandemia. Los medios casi impresos en Venezuela ya desaparecieron prácticamente. Yo creo que no quedan muy pocos impresos.
y con la rotativa y todo el tema del papel, y bueno, ya es todo un tema que veníamos manejando con anterioridad. Y en el mundo lo que está pasando es que a la gente accesar más en línea y todo esto, ya el impreso queda como algo obsoleto y algo nostálgico para ciertas edades, que Así se es. niegan a leerlo en la computadora o incluso en el celular. Bueno, Entonces, sigue, sigue, sigue. sí, entonces el tema, pero eso no es que va a desaparecer, sino que ya ha ido desapareciendo. No estamos en 0% de papel, pero sí estamos bajando muchísimo. Y eso, bueno, también el beneficio que le hace al planeta en términos reales de todo el papel que hay allí. Mira, te voy a hacer un comentario un poquito irónico, ¿no? Y procaz. Yo vi hace 8, 10 meses, antes de empezar, mucho antes de empezar la pandemia, yo vi a una persona con un periódico, ¿no? Y le dije, caramba, ¿y dónde conseguiste ese periódico? Porque es una rareza. ¿Tú sabes lo que me respondió? No, es que lo llevo para el perro, Sí, para ¿no? lo que quedó el periódico. Sí, ahora, Hernán, ¿cómo se mide la efectividad de los medios digitales? Porque hay cientos de miles, y allí es donde voy a volver a enfocarme. Cientos de miles, pero en su gran mayoría, parece mentira, no son manejados por profesionales, son manejados quizás por profesionales de la tecnología, pero no de la comunicación. Sí, la profesión del periodista, salvo el periodista investigativo, de verdad fue algo que se proliferó. Es decir, todo el mundo se volvió periodista. Era lo que pasaba antes, que por lo menos con José Vicente Rangel, que en paz descanse, que decían, pero él nunca fue periodista. Él no se graduó de periodismo, pero fue un gran periodista. Fue un gran comunicador y un gran Gran periodista. comunicador, fue un gran... Entonces, claro, eran otras épocas y otros momentos y la gente era responsable, porque el tema de todo esto es ser responsable con la información que se está dando y con la información incluso que estás repitiendo de otros medios. Tienes que saber un poco qué es lo que estás manejando y si la información es veraz, porque al final el tema de la información veraz es otro debate que nunca se termina. Este, Porque ahí siempre termina es donde es lo que es verdad para ti no es verdad para mí, y porque no te favorece a ti o no me favorece a mí, entonces eso es mentira. Si no me favorece, es mentira. Entonces ahí el tema del hablar de la veracidad en la información, siempre hay un tema complicado. Es como hablar del aborto, eso es como hablar del tabú, de muchas cosas de las cuales siempre quedas en el círculo de si es bueno o malo. En el tema de lo que es la noticia lo que es el periodismo como tal, lo que hay que enseñarle a estos nuevos muchachos que están saliendo a cubrir cualquier información, que también pueden ser engañados incluso con la información, es que tengan responsabilidad en lo que están diciendo y sean responsables de lo que están comunicando. Y responsabilidad de decir, así como están saliendo algunos en las redes sociales, decir, mira, lo que dije hace poco es falso y me engañaron. Lo otro es esconderse y es donde, por lo menos lo que ocurrió recientemente con los amigos de Miami. No sé si también estuviste al tanto de eso. ¿De cuáles de tantos amigos? Tengo tantos por allá. No, los periodistas de Miami con el tema de Yamari y Ah, sí, Alejo no, no, Galvez. no, claro, claro. Igual, ¿no? Tienes que ser responsable de salir. Sí, mira, Chepacandela me engañó. ¿Quién es Chepacandela? No sé, Sí, así pero me engañó. un seudónimo. Fíjate, Hernán, te oí hablando de la comunicación global, ¿no? Por ahí la denominan local, glocal. Pero sin embargo, regiones como esta, donde sale este programa, de que sale en los municipios, los 3 municipios de los Altos Mirandinos, donde existen medios regionales, específicamente de los Altos Mirandinos, ya a tanto avance como la región, salen de manera virtual, de manera digital. Pero ¿cómo diferencias esa información global con la información local? La gente sigue teniendo sentido de pertenencia con lo regional, con estos portales y muchos otros que han surgido. Aquí surgió uno llamado El Tequeño, La Chayota, creo que se llama otro, que hacen un trabajo interesante desde el punto de vista local, pero la gente tiene sentido de pertenencia de acuerdo a tu experiencia y los análisis y las investigaciones que tú haces.
Sí, pero fíjate que ese sentido de pertenencia se está mudando más a la radio. La radio es algo que no se va a perder tan fácilmente. El sentido de pertenencia radial incluso llega al punto de que hay una nueva herramienta que se llama Clubhouse, que la están usando ahora los teléfonos iPhone solamente, que es la oportunidad de tener tu propio programa de radio sin estudio, sin nada. Entonces, pero y se está haciendo lo local, se está convirtiendo en algo global. Entonces tú ves a la gente ahí hablando de lo que son sus ciudades o de cómo hacer negocios en Miami o cómo hacer negocios aquí en Texas o cómo hacer negocios en Rusia, en Suecia. Y al final ellos están hablando a nivel local, pero lo están haciendo con un amplio sentido global. O sea, cualquiera puede estar interesado en ir y explorar todas las opciones de negocio que le están explicando allí. Y lo más cumbre de todo esto es que incluso, no sé si conoces el programa Shark Tank, el que le da el dinero a la... Los tiburones, hay unos en Clubhouse, el hay, emprendimiento. sí, de emprendimiento. Hay personas enfocadas en el emprendimiento, incluso hay gente de Shark Tank dando su Clubhouse y hablando ahí libremente. Y sí, mira, si yo tengo un negocio aquí, ¿cómo lo puedo? Y dando consejos. Y eso es buenísimo. Y es lo que, es decir, la parte local nunca va a perder. Así tengamos medios globales, lo local nunca se va a perder y siempre va a ser rico informar sobre nuestras culturas, nuestras costumbres locales. Y lo interesante es que ahora va a ser visto por millones de personas en el mundo, porque ahora a alguien que quiera hablar español solamente se conecta a YouTube y ve algunos videos y le puede salir videos de los Teques, de San Antonio, de Miranda, de toda Venezuela, de Oriente, y practica español con eso. Bien, Entonces, al final estamos haciendo una ardua labor de comunicación local, pero que repercute globalmente. bien. Bien, amigos, estamos conversando con Hernán Porras Molina, él es director del portal Entorno Inteligente. Y vamos a hablar un poquito de eso al final, Hernán, del tema de entorno inteligente y la censura y la libertad de expresión, si se puede hablar de eso un poco contigo, ¿no? Yo sé que has sido muy prudente en el manejo del tema. Y además, Hernán es el director general de la empresa Benmedio, una empresa de análisis de medios, hace investigaciones de medios y con muchísima experiencia porque entiendo que este es tu día a día. Ya que tocaste el tema de la radio, entonces también la radio tiene un proceso digital. Está la radio Sí. satelital y esta vía de streaming. Vamos a establecer ya esa diferencia también, Hernán. Vamos a aprovechar el tiempo y que la gente se vaya actualizando, porque todo esto que estamos hablando hoy son definitivamente herramientas, no solamente para gente que maneja las comunicaciones, sino para cualquier persona que tenga un negocio y que tiene que adaptarse necesariamente a estas nuevas realidades. Sí, lo del streaming y los podcasts han existido desde hace mucho tiempo, solo que ahora se han popularizado más porque, este, vamos a estar claros, Jairo, hay gente que ahora trabajando desde su casa a veces siente que tiene más tiempo, pero en realidad está trabajando mucho más que antes. Bueno, Eso es, aquí tienes un eso es una ejemplo. realidad. ¿Sabes? Porque uno echaba carro en la oficina, pero ¿cómo uno echa carro en su casa? Así es, no puedes echar carro. Y a veces en la oficina el viernes en el tarde, Entonces, te ibas a almorzar y no regresabas. exacto, uno decía, bueno, trabajo hasta el mediodía o me escapo por un almuerzo y no vuelvo y digo que me enfermé o me presenté cualquier cosa. Pero ahora, ¿qué podemos hacer? Estamos atrapados aquí en la pandemia. Y aunque podemos salir ahora, bueno, aquí en Estados Unidos, la vacunación, ya estamos hablando de casi 200 millones de vacunados en Estados Unidos, de dosis presentadas, de dosis. Entonces eso es un número altísimo. Estamos hablando de que con 200 millones de dosis, por lo menos entre 100 y 150 millones de personas han accedido a la vacuna. Y eso, incluso habló de un récord el día de ayer de 5 millones de vacunas, que es un récord para Estados Unidos. Se aplicaron 5 millones de vacunas. Entonces eso ha permitido también que uno pueda salir, ya incluso aquí en Texas, el gobernador dijo que no usáramos más la máscara, que no era obligatorio. ¿Y sabes qué produjo eso, Jairo? Lo contrario a lo que la gente dice, oh, qué locura, ¿cómo va a quitar la máscara? Resulta que ahora la gente de los otros estados se están mudando para Texas, porque ya están cansados de andar con una máscara, están cansados de ir a un sitio y que esté cerrado, están cansados de estar
encerrados en la casa. Entonces, en la parte del teletrabajo, volviendo a eso, ahora trabajamos más, estamos en la casa, no tenemos horas libres, no tenemos momentos de, y siempre estamos ahí pegados trabajando más horas más extras de lo normal. Y claro, el cuerpo también está pidiendo muchas otras cosas. El cuerpo está pidiendo salir, divertirse, y es lo que la gente está pasando ahora, que la pandemia se puede flexibilizar, pero este modelo de teletrabajo se va a permanecer por mucho más tiempo. Bueno, fíjate, yo te voy a Incluso poner, ya existía, solo que no se contando. ya existía, claro, ya. Yo Dime tengo algo. tiempo haciendo teletrabajo, Sí. pero no tan intenso como me ha tocado ahorita, ¿no? Fíjate, a mí, te voy a dar una experiencia personal. El pasado fin de semana, cuando llegó el viernes, me sentí liberado. Dije, oye, tengo el fin de semana. Claro, tengo otras actividades que desenvuelvo, pero la gran parte de la carga de trabajo, porque yo aparte de este programa, que hago, también hago otro programa en vivo para una emisora deportiva, para P&P por radio. Entonces, es un programa en vivo de boxeo, donde, bueno, tengo que investigar un poquito, tengo que documentarme, y es diario, y además tiene un horario específico. Entonces, cuando yo salí del viernes, de verdad me sentí como que si iba a disfrutar un verdadero fin de semana, por supuesto, en casa. O sea, de verdad que la carga de trabajo, ahora esa, eso ir investigando cosas, eso va a terminar afectando la salud mental de los ciudadanos. Sí, han habido muchos casos pero también se están dando las citas online, o sea, la gente está tomando, hubo un estudio que leí hace poco de que hablaba de la cantidad de terapias que ahora hay, ¿no? Entonces la gente dice, oye, ahora cualquiera es coaching, están dando mucho coaching, pero no, la demanda ha sido tan alta, que entonces la gente está accediendo a todo esto, porque obviamente hay un tema, no estamos acostumbrados a estar encerrados, y nunca, nunca en la vida. Hernán, tengo que hacer una pausa, tengo que hacer un corte. Al regreso vamos a continuar hablando de este tema que es muy interesante, porque creo que de cualquier manera aporta una serie de datos importantes y herramientas para que mucha gente entienda bien este proceso de lo que es la nueva normalidad. Ya venimos, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente. Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, conversando en la mañana de hoy con Hernán Porras Molina. Él es director general de Ven Medios. Vamos a hablar también de un relanzamiento que va a ser del famoso clipping digital. Yo de eso tengo alguna experiencia que comentar, porque conocí el clipping digital en papel, y después con Hernán lo conocí en digital. Ya vamos a hablar de eso, que es bien interesante, y además que hace mucha falta ese servicio. Y además es el director del portal Entorno Inteligente, es investigador de medios, tecnólogo, trabaja muchísimo con esto, y además está en Estados Unidos, pues en pleno imperio. Hernán, ¿por qué decidiste irte a Estados Unidos? ¿Era difícil manejar toda esta tecnología desde aquí? ¿O te obligaron a ir? No, precisamente no, la tecnología me lo permitió. Okay. Y bueno, hay otros casos que no voy a traer a colación, pero sí hubo algo de presión, ¿no? Claro, la tecnología te permitía manejar a distancia muchas cosas, y eso lo aprendí yo incluso desde que hice el posgrado. Eso era algo que yo pensaba que era imposible que ocurriera. Yo tenía que ir a la empresa, era una cosa, si la compañía, si yo no estoy ahí, eso no va a arrancar. Pero cuando hice el posgrado, que lo hice en España, tuve la oportunidad de irme un ratico allá, me di cuenta que podía manejar la empresa a distancia con las nuevas tecnologías. Incluso no existía Zoom en esa época, existía Skype, pero uno podía hacer muchas cosas. Y entonces eso permitió como decir, oye, mira, yo puedo manejar esto a distancia. Y bueno, luego vinieron una serie de presiones gubernamentales, y decidimos salir por el bien de la familia. Pero seguíamos manejando a distancia todo, salvo los hechos ocurridos hace año y medio, donde allanaron nuestras oficinas en Caracas y dejaron sin empleo a las pocas familias que ya quedaban con nosotros. Nosotros hacíamos el trabajo de 400 personas
sea, lo que era el trabajo de 400 personas, con la tecnología lo bajamos a 40 personas. Y eran las 40 personas que estuvieron con nosotros todo este tiempo. En medio es una compañía que nació en el año 99. Nacimos justo en el primer año del gobierno de Chávez. Y veníamos incluso, los profesionales que formamos en medios, veníamos incluso de toda la asesoría de la Agenda Venezuela y Rafael Caldera y todo esto. Entonces eso nos permitió seguir monitoreando, porque lo que teníamos era un sistema de monitoreo que, como tú bien hablabas, era primero impreso. Venía el recorte pegado en una hoja con los datos. Carpeta inmensa. Y la carpetota. Y eso lo hacía un motorizado. Entonces trabajábamos de madrugada. Llegaba todo el periódico. El primero que llegaba, el Últimas Noticias. Últimas Noticias estaba impreso a las 11 de la noche. La primera edición era a las 9, creo que salía la primera edición. Pero nosotros esperábamos las de las 11, 12, porque a veces le cambiaban la portada y el cliente siempre se quejaba de que este no es la edición que está rodando por ahí. Entonces, se hacían 2 ediciones y los motorizados buscaban esa información, se recortaba y se clasificaba la información de acuerdo al sector. Entonces, por ejemplo, una empresa como CanTV, que en aquel momento era privada, se le daba toda la información del área de telecomunicaciones, las nuevas tecnologías, lo que estaba haciendo su competencia, lo que hacía Movistar, lo que hacía. Entonces, todo eso se agrupaba y se mandaba en carpetas. Y esas carpetas iban para todos lados. Así nosotros comenzamos, pero cuando yo vi que era complicado, en el sentido de que logísticamente era complicado, empezamos a... va creciendo también, ¿no? Sí, y que claro, no podíamos tener más de 10, 12 clientes porque no nos dábamos abasto. Entonces comencé a crear todo un sistema digital. ¿Tú fuiste el creador del clipping digital en Venezuela, Hernán? Sí, sí, incluso clippingdigital.com es nuestro, pues, la marca y todo, y el dominio y todo. Y creamos el clipping digital. Entonces dijimos, no, todos eran unos escáneres gigantes. Yo creo que los escáneres de antes eran una cosa espantosa. Y ahí metíamos los periódicos y empezamos a digitalizar. Entonces, claro, en esa época la gente se estaba familiarizando con el correo electrónico. No era una cosa masiva. Es decir, tú tenías correo electrónico si trabajabas en una empresa o si estabas en la universidad, que era una cosa que en la universidad te creaban el correo electrónico como parte de las novedades, ¿no? Y bueno, y cuando toda la proliferación del ABA de CanTV, que fue en el año 2000, imagínate, ahí sí la gente empezó a tener correo electrónico y tenían su jaircuba@cantv.net. Ese era mi correo. Bueno, ese era mi correo de verdad. Entonces, escúchale, tenemos correo. Mi primer correo fue un correo de AOL. De AOL, ajá. Cuando vivía estaba AOL, estaba Hotmail. Y después cantv.net. Estaba Hotmail y bueno, el cantv.net, que cuando llegó los primeros 2000 usuarios, yo fui uno de esos 2000 usuarios y gozamos un mundo con ese. Antes teníamos el otro modem que, bueno, ya, el que sonaba y el cuí, para conectarse. Entonces, tuvimos eso, ya empezamos a tener acceso a otro tipo de información y entonces empezamos a escanear todo y con esas velocidades que nos permitían ya esas nuevas conexiones, empezamos a mandar las imágenes de todo el periódico a todas las personas, incluso a las compañías le damos toda la asesoría para la parte del correo electrónico, cómo recibirlo, cómo hacer para que la cosa le llegue a todo el mundo. Y sin embargo, habían clientes que todavía querían su cuestión impresa. Entonces les mandábamos las 2 cosas. Le dábamos la parte digital y le dábamos toma tu carpeta. Siempre hay los que se resisten a los cambios. Sí, se resistían a los cambios. Pero bueno, eso cambia. Hicimos ese cambio y claro, eso permitió que pasar de 12 clientes, pasamos a tener más de 200 clientes en Venezuela. Nos convertimos en pioneros en el medio, pionero total en el área de clipping digital. Nosotros éramos los líderes en eso. Ahora, fíjate, un momentico, ya que se logra dar ese paso del papel a lo electrónico, ya el clipping deja de ser lo convencional. Yo me recuerdo mucho, había una empresa creo llamada Unieprensa, porque, bueno, yo trabajé en muchos medios, además en oficinas también, y entonces, bueno, era un carpetón así que uno tenía que ir viendo y venía clasificado. Pero fíjate,
esta nueva plataforma de carácter digital entonces permite también el análisis de entorno, porque no es solamente la información vinculada a mi empresa, sino que también el servicio entonces te va incluyendo una especie de análisis, una orientación, más o menos de saber cómo está la competencia, cómo está dentro. Todo, o sea, el tema, se hace análisis temático, si algo es positivo o negativo para la imagen de tu empresa, se hagan análisis de vocería, cuál es el vocero que más sale, quién lo cita más, cuál salió en primera página. En el caso de cuando había primera página, se hacía todo un análisis de la primera página de la portada, porque era el criterio periodístico, ¿no? Un poco analizar qué era lo que los periodistas consideraban importante, qué era lo que era noticia. Se hacía todo un análisis de las portadas, se hace el análisis de vocería, qué dijo, cuál fue su discurso, los discursos se analizaban, se segmentaban, se hacía un análisis discursivo para saber un poco qué tendencia iba a tener eso en el futuro y cómo, si era competencia tuya, cómo le ibas a contestar, ya sea si eres Movistar y el otro es Movilneo, si eres, me acuerdo mucho de Coca-Cola y Pepsi-Cola, entonces un poco cómo atacar todo eso, ¿no? ¿Y qué información? Porque se hacía el monitoreo de la competencia y del entorno. Eran tres áreas: mi marca, mi competencia y mi entorno. Entonces, por ejemplo, si soy una compañía de vehículos, mi marca era X marca, mi competencia eran todos mis competidores, y mi entorno ya tenía que ver con el sector vehicular, alguna ley que, que se iba a aprobar, el CADIVI en su momento, o todas las limitaciones que tengan que ver con el área empresarial de importación, exportación y fabricación de piezas, partes y vehículos. Es decir, todo eso se analizaba y se le mandaba al cliente también en una presentación completa de cómo estaba su entorno y la decisión y cuál era el vocero que estaba diciendo tal cosa. Ahora, Hernán, Claro, ahora todo eso ha cambiado mucho. ahora, ok, claro, las cosas van evolucionando. Ahora, ese servicio dejó de prestarse y ahora entiendo que está haciendo un relanzamiento del clipping digital de ese servicio, pero ¿qué innovaciones trae? Sí, fíjate, ahora como no hay que comprar el periódico, en el sentido estricto de ir al kiosco o que llegara a la oficina y te lo trajera el motorizado, todo está en línea, todo está digital. Entonces hemos ideado una herramienta que es un algoritmo que captura todas las informaciones que hay en Venezuela. Incluso yo te puedo decir que ayer se reportaron 432 noticias sobre coronavirus en Venezuela. O sea, eso es, se está hablando mucho de coronavirus, ya sea a nivel nacional, internacional, en todos los medios online. En informaciones nacionales o internacionales, algunos voceros nacionales, pero entonces se monitorea todo eso y se hace el mismo trabajo que se hacía con el clipping, solamente que ahora les va a llegar la información digital, donde le llega el link con la noticia y esto es lo que está saliendo de su competencia, su entorno y sus marcas o relacionados. Entonces el cliente tiene la oportunidad de solamente decir qué palabra clave o algún nombre. Si quiero monitorear a Jairo Cuba, a ver qué sale de Jairo Cuba en todos lados. Y el sistema atrapa todas las informaciones de Jairo Cuba, las organiza, y ¡pum!, se las manda. Y Jairo Cuba recibe todo su reporte, incluso vía WhatsApp. Y Es la otra novedad. el servicio, Hernán, ¿por qué dejó de funcionar ese servicio? Es la primera pregunta que tengo. ¿Por qué? Porque te Bueno, fuiste. a raíz del allanamiento, no sé si conocieron del caso, todo el personal de Benmedio fue allanado, la DGCIN se lo llevó preso, toda la oficina, se llevaron todos los equipos, cerraron las oficinas y después entonces liberaron a todo el personal menos a una gerente que la tuvieron presa por 6 meses, A Florencia sin Tobar. ningún tipo de cargo, Belén Tobar, sí. Belén Tobar. Sin ningún tipo de cargo, sin juicio, sin nada. Abogados por aquí, abogados por allá, presión No, Hernán, internacional. ¿a qué se debió concretamente? Todavía no sabemos. Creo que estaba relacionado con entorno inteligente por ser un medio de comunicación venezolano y porque en esa época, después de entorno inteligente,
cerraron una serie de medios también. O sea, con la misma técnica de que fueron a su oficina y le metieron preso al personal. Pero fíjate, en lo personal Así, porque sí. yo conozco casi la criatura desde que nació, ¿no? Eh, yo nunca noté a Entorno Inteligente como un medio escandaloso atacando al gobierno. De verdad me parecía que es un portal, me parece que es un portal que informa, pues sencillamente, pero normalmente cuando hay Sí, opinión, incluso sí, nuestra audiencia es internacional, incluso. Por eso incluso sobrevivimos al allanamiento, porque nosotros todos los servidores los tenemos fuera y todo está fuera, y la audiencia realmente es internacional. A nosotros nos lee gente de Estados Unidos, de México, de Perú, bueno, ahorita con lo de las elecciones, Perú, Ecuador, todos los países andinos. No, nuestra audiencia en esencia es internacional. La audiencia en Venezuela es poca y sin embargo se agarraron de que teníamos la sede en Venezuela para hacernos lo que nos hicieron, y tratar de desaparecer, ¿no? que no hay artículos de opinión así, es decir, no tiene columnistas punzopenetrantes de gente, no hay video. A mí me llamó poderosamente la atención y en aquel momento de oportunidad me comuniqué contigo porque estaba verdaderamente extrañado. Bueno, lo importante es que Entorno Inteligente sigue vigente, creo que más vigente que nunca porque ha tenido una importante proyección internacional y esta buena noticia que estás dando con relación al lanzamiento de, el nuevo proyecto de clima. Monitoreo. Sí, me parece que eso está muy bien y yo creo que es un momento más que oportuno, precisamente para abordar el tema con el que empezamos la entrevista de hoy, que es precisamente con la nueva realidad que tiene que ver con los medios, ¿verdad? Tengo que hacer otro corte al regreso. Quiero que continuemos profundizando sobre este tema y algo que ayer yo entrevisté al ingeniero Carlos Valero, que está viviendo en Miami. Voy a tener varias entrevistas aprovechando la plataforma con varios amigos que están fuera del país, incluso no solamente en Norteamérica, sino también en Europa. Y nunca puedo dejar pasar la oportunidad para preguntar cómo ven, qué percepción tienen del país desde afuera, porque bueno, lamentablemente hay dos tipos de inmigración, ¿no? La inmigración de las personas que salieron por necesidad, que se les hace muy difícil subsistir, y otra inmigración de gente que sale a emprender, que es la que podemos llamar la fuga de talento. De eso quisiera que habláramos un poco al regreso de esta pausa. Mis amigos, ustedes no se muevan de ahí, ya vengo de nuevo con Hernán Porras en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Bien, estamos ya de regreso, mis queridos amigos, para la parte final de este interesante programa con Hernán Porras. Bueno, Hernán, yo tenía previsto abordar el tema de entorno inteligente para el final de la entrevista, ¿no? Como para no extendernos, es decir, no ahondar mucho sobre un tema, pero creo que lo trabajamos bastante bien y no sé si te quedó algo pendiente con relación a los entornos inteligentes. No, prefiero, prefiero no ahondar en eso, pero por tomarlo como un capítulo interesante. Sí, bueno, yo te lo digo en lo personal, porque te conozco hace mucho tiempo, y yo no te he visto como un actor político, nunca te he visto tomando partido, indistintamente que cada quien, como se dice, tiene su corazoncito, pero no te he visto como un activista de una causa contra el gobierno o pro oposición. De verdad que tengo que decirlo, tengo que reconocerlo. Pero bueno, pasan cosas y se cuecen habas. Ahora, fíjate, Hernán, con relación a la percepción que tienen las personas como tú, el caso que yo creo que tú calificas perfectamente para esa expresión que yo hago de fugas de talento. Se nos ha ido, primero, bueno, se cierra una empresa que tenía una gran cantidad de empleados profesionales y todo gente joven porque tuve la oportunidad de conocerlo, conocer parte de la estructura que tenía montada.
bueno, pero migraste a otro país, estás ofreciendo tu talento en otro lado. ¿Cómo se observa ahora desde esa instancia al país, a tu país? Y fíjate, en estos días, en conversaciones de parrilla, que yo llamo conversaciones de parrilla, para no decir conversaciones de borracho, estaba hablando de cómo actualmente cuando tú hablas con la gente en Venezuela, te das cuenta que el exiliado no es solamente el que se fue, sino que hay un exiliado venezolano que está viviendo en Venezuela en un país que ya no es el país al que estaba acostumbrado. Entonces, nos ponemos a ver quién está más exiliado que quién. Al final estamos viviendo los dos en un exilio, solamente que tú estás en Venezuela y yo lo estoy viviendo afuera. O sea, estamos viviendo en un país que no es nuestro, que es el concepto de exiliado. Entonces, bajo ese análisis hay muchas cosas y muchas aristas por las que se puede tocar, pero es una triste realidad y es lo que estamos viendo. Sí. ¿Y sientes nostalgia estando fuera del país cuando haces esas parrillas? Sí, Porque claro. allá, allá la llaman barbecue, ¿no? Y ahora, ¿ah? No, a veces te da un poquito de culpa. No, en realidad la nostalgia que se siente es eso, es perder un país que no es ni la sombra de lo que es ahora, ¿no? Teníamos un país, era la verdad, y ahora no sabemos qué tenemos. Hernán, tú eres un hombre joven. Si tú tuvieras que, yo siempre hago un cuestionamiento, ¿no? Ya a estas alturas de mi vida hago un cuestionamiento sobre la sociedad venezolana que tiene que ver con la educación. Nosotros, como país petrolero, yo no recuerdo que antes aquí la gente incentivaba a los demás a que estudiaran petróleo. Es decir, era como una élite, una casta, ¿no? Se convirtió en eso. Y hay que ser franco y decirlo, se convirtió en eso. Pero yo oía muy poco cuando uno estaba pequeño, que uno siempre tiene esos sueños. Bueno, ¿qué vas a hacer tú? Lo primero que uno dice es policía, bombero, en fin. Después, cuando es un poquito más maduro, ya uno No, se. fíjate que de eso tengo una reflexión que lo leí en un tweet hace poco que decía, antes uno estaba así, uno decía que quería ser ingeniero, quería ser doctor, quería no sé qué, ahora quieren ser youtuber e influencer. Entonces, dentro de 20 años, ¿quién nos irá a operar? Así es. ¿Quién nos irá a abrir corazón abierto? De eso, ¿Quién irá a hacer los edificios? exacto, de eso quería hablarte precisamente, que cuando uno por lo menos en ese momento uno se enfocaba en profesiones, pero te digo, cuando uno estaba pequeño, policía, bombero, en fin, después cuando ya uno tenía 12, 13, 14 años, ya pensaba en algo un poquito, ya una profesión un poquito más, ojo, no es porque la otra no sea una profesión digna, sino que bueno, siempre también en la casa decía, bueno, yo creo que sea ingeniero, yo creo que sea médico, pero ahora, Hernán, todo es tecnología, todo es decir, la ortografía ha sido desplazada No me toques eso, totalmente. todavía sufro con eso. Sí, bueno, entonces uno dice, oye, ¿será que me estoy poniendo viejo? O no, no, déjame ubicarme, o sea, déjame ubicarme, el lenguaje es el lenguaje. Entonces, claro, el celular te permite, entonces, pues, yo por lo menos le envío, yo escribo mucho por el WhatsApp, no, estoy en grupo, pero no mando cadenas, no me gusta, ni mandar videos, tiene que ser algo, cuando yo te mande algo, ábrelo, puede ser muy bueno, pero normalmente no pasa. Pero cuando tienes un diálogo con alguien, uno se da cuenta que inmediatamente se traslada al voice, ¿no? Entonces, a mí a veces el voice es incómodo. A mí me chocaba antes, pero me he acostumbrado, tengo que admitirlo. Bueno, pues tienen la posibilidad que si vas manejando, quizás grabas un voice, pero también lo he catalogado como una forma de evadir la ortografía. No, y esos voy de 5 minutos. Sí, ¿Quién va a escuchar eso? así es. Yo te digo que ese es otro defecto que tengo. Yo creo que fui uno de los primeros en Venezuela que dejó de oír mensajes de voz en el teléfono. Yo creo que si oí 100 mensajes en mi vida, fue mucho. Yo me quedé en la época del T-Motion. Y de los mensajes que me mandan por WhatsApp, que son larguísimos, de verdad que no los oigo. Y a veces si uno está en reuniones con otra persona, me parece que es impersonal, pues. Pero las nuevas profesiones, entonces todo el mundo, la nueva profesión, porque también además la gente termina produciendo, cualquiera aprende a ser webmaster
cualquiera aprende diseño gráfico, todo el mundo, así como tú dices eso, todo el mundo es coach, también ahora todo el mundo es gestor de redes, ¿no? Así no tengas buena ortografía. Si Entonces, no tengo, hay oportunidades. ¿qué queda para la sociedad El futuro. futuro? Porque entonces también estás hablando de telemedicina. Ahora mucha gente en Venezuela, te digo, yo hace 3 semanas tenía un problema, yo sufro de disnea y tenía un problema y con esto del COVID, bueno, andaba nervioso y prácticamente tuve que hacer un periplo para buscar un neumonólogo y casi todo era no, descríbeme el problema por teléfono y yo te digo, entonces así Es vamos, ¿no? distinto a la telemedicina que ocurre aquí. Por ejemplo, aquí hay sensores que le ponen en el cuerpo a los pacientes y el doctor agarra su iPad y sabe, mira, Jairo Cuba tiene tantos latidos y mira, pero tuvo esto, ay, déjame llamarlo. O sea, el mismo sistema te da alerta, o sea, es otro uso de la telemedicina que no es como ahora está pasando con esta plataforma de Zoom. Entonces, no, es ginecostetra. Bueno, enséñame ahí. No, por favor. Tiene que ir al consultorio. Ahora, Hernán, si tú tuvieras que recomendar nuevas profesiones, yo me leí hace como que yo estaba estudiando en la universidad y un amigo de la familia me regaló un librito, todavía lo tengo, un librito está amarillo, que se llama Las nuevas profesiones, ¿no? Y bueno, hablaba un poquito, era un poquito asociado a aquella idea de la aldea global de Marshall McLuhan, ¿no? Pero sí, y bueno, indudablemente McLuhan era un hombre adelantado al tiempo, ¿no? Para adelantarse al tiempo hay que ser loco, definitivamente, ¿no? Hay que tener algo de loco. Por eso dice músicos, poetas y locos. Pero si tú tuvieras, tú que estás vinculado a esta área de las comunicaciones, que has sido un emprendedor exitoso, que lo has hecho bien aquí, lo has hecho bien afuera, que te has preparado, has ido a la academia, vives investigando, eres curioso con todos estos temas. Si tú tuvieras que recomendar algo a las nuevas generaciones, digo recomendar porque cuando uno dice aconsejar, entonces ya se comienzan a ver las canitas, ¿no? Yo tengo bastante. Entonces ya empieza uno como a ser un consejero, como un abuelito. Pero si tú tuvieras que aconsejar a la gente o recomendar sobre nuevas profesiones, sobre todo en un país como este, con tantas desventajas, incluso desde el punto de vista tecnológico, ¿qué recomendarías? Bueno, la profesión que va a mantenerse por mucho más tiempo es la de coding, la de programación. Eso es algo, porque ahora la programación no es solo para las computadoras, es que ahora la programación está asistiendo a todo, a todas las fábricas, a los aviones, a esa agua que te acabas de tomar, ya pasó por todo un código de programación que le dice qué cantidad de elementos minerales tiene, cuáles no. O sea, la programación ahora está en todo, no solo en nuestras computadoras, sino en nuestra vida diaria. Entonces se está haciendo cotidiano, el mundo de los algoritmos es algo ya cotidiano, ya es todo, incluso Netflix para ver una serie, ya él sabe qué series te gustan, que no, y todo eso es un algoritmo, es decir, todo está ahorita codificado y es la ventaja de ir más allá y tratar de predecir. Son modelos predictivos los que se están manejando ahora, ¿no? Mucho de predicción y de cómo, de qué es lo que se va a vender más, qué es lo que va, qué contenido es el que se va a colocar más y todo eso, ¿no? Son modelos predictivos y estudiar todo lo que tenga que ver con programación, modelos predictivos, algoritmos, inteligencia artificial, porque eso vino para quedarse, pues eso no es algo que antes era ciencia ficción, pero ahora no. Mira, no quiero despedir esta entrevista, Hernán, que se nos pasó el tiempo rapidísimo. Te agradezco mucho. Yo sé que tienes muchas actividades allá y apenas a esta hora, ya llegando a las 8 de la mañana, bueno, me imagino que tu día es duro como el mío, ¿no? Hoy Yo están las niñas corriendo ya para el colegio. ya va para el colegio, así es. Yo vivo en Panamá hace 5, ¿no? Quizás 7 años, es que el tiempo corre, ¿no? Con mi hija vi una película donde todo te lo averiguaban, es decir, tus diálogos, y quedé impresionado con esa película. Más impresionado quedé, eso fue un viernes, cuando yo llegué el lunes a Venezuela y veo en la patilla que ya hace una entrevista de eso y tú hablas de eso casualmente, que dice Sí. que Google este,
y pareciera que nos investiga la vida, y te lo digo que es verdad, te lo digo en lo particular. Si yo me pongo a hablar contigo de chaqueta de cuero y me meto en un portal, por ejemplo, en boxeoplus.com, que te invito a que lo visites, que es un portal de boxeo que estamos visitando, ¿no? Y entonces, bueno, me empiezan a salir avisos ahí de chaquetas de cuero, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso, hermano? Incluso sin poner sin tú poner busco chaquetas de cuero, Sí, porque ahora el algoritmo te está escuchando, ¿sabes? El teléfono te está escuchando y él lo que hace es, sin términos de ser invasivo, incluso no sé qué publicidad me va a salir ahora de todo lo que hemos estado hablando, a lo mejor nos sale cosas de inteligencia artificial y de codificación, pero él te dice, mira, usa el micrófono, o del porque si no, SEBIN, no puedes hacer llamadas. o Por ejemplo, el WhatsApp. ¿Mm? del SEBIN, o del... Sí. El mismo Zoom, todo esto se está grabando y el sistema es muy sencillo. Nuestras voces o pedacitos de nuestro retazo de nuestras conversaciones son transcritos y se van a un servidor y el servidor de inteligencia artificial dice, oh, estas personas que ellos ya saben quiénes son, Hernán Porra y Jairo Cubo, están hablando de codificación y de todo lo que tiene que ver con programación. Entonces mándale cuál es su cuenta de Instagram, tal, cuál es su cuenta de Facebook, tal, cuál es su... Tienen todo eso, entonces lo mandan de vuelta y al final tú estás navegando y te sale esa información. Yo hice varias pruebas con helados, hice pruebas con paquetes de viaje, hablando de me gustaría ir a Cancún, me salió publicidad de México y no sé qué, impresionante de cómo lo están haciendo, lo están escuchando, con nuestro permiso y hasta sin nuestro permiso. Es decir, porque en las letras chiquitas de los términos y condiciones ya abiertamente te dicen, estamos usándolo para mejorar nuestro servicio. Claro, obviamente, están mejorando su servicio. Tú sabes que yo colecciono gorras de Hard Rock Café, ¿no? Yo a cada ciudad del mundo que voy, yo me compro una gorra de Hard Rock Café. Cada vez que yo me meto en una página web, me aparece Hard Yo me Rock. compraba las franelas, pero no me duraban. Yo tengo también y suéter de eso. Pero las gorras sí, bueno, las conservo, ¿verdad? Finalmente, se nos fue el tiempo, tengo muy poquito tiempo. Con este tema del manejo digital, mucha gente aprovecha para decir verdad y para decir mentiras. Y hay quienes entonces descalifican a terceras personas y bueno, como maneja los llamados robots cibernéticos y maneja páginas web, entonces le ensucian la reputación a la gente. Hay mecanismos para controlar eso y limpiar la reputación de las personas. Entiendo que tú trabajas un poco con eso, con algo Sí, denominado Smart Reputation. hace 7 años creamos un algoritmo llamado Smart Reputation que se encarga de cambiar tu reputación en Google. Es decir, que tú puedas tener control de lo que sale de ti en Google. Porque hay muchas informaciones falsas también y hay muchas cosas que han ocurrido. Hay gente que realmente se ha metido en problemas en el pasado y eso lo sigue persiguiendo y resulta que hay gente que ya cambió, hizo una vida, hizo todo y salen ahí esas informaciones. Entonces con este algoritmo nosotros cambiamos todo eso para que en Google, en Bing y en Yahoo salga lo que tú eres hoy en día y no lo que fuiste o te pasó en tu adolescencia. Ok, Hernán, tus coordenadas, cómo se comunica la gente para ese servicio, ese nuevo monitoreo y clipping digital, Y cómo bueno, para solicitar el servicio pueden escribir a gerente@benmedios.com y ahí con gusto, gerente@medios.com. Bien, ok. sí, ahí estaríamos mandándole todo lo que es la cotización de acuerdo a las palabras claves y todo lo que surja, Bueno, Hernán, el resumen de noticias. creo que conversamos bastante sobre un tema muy interesante, ¿no? Siempre, siempre todo lo que tenga que ver con aprendizaje, sobre todo en estos tiempos donde todo es muy rápido y muy veloz, tenemos que estar al día. Te agradezco muchísimo, de verdad, el No, tiempo. gracias, Jairo, por la entrevista, estuvo muy amena. Bueno, y tendremos oportunidades de hacer otra. Tengo pendiente varias entrevistas con varios amigos que tengo fuera. Cuando des la vuelta me invitas otra vez. Por supuesto que sí. Bueno, no, muchas gracias, Hernán, de verdad te agradezco. Vale. Y bueno, amigos, ha llegado el final del programa. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo. Recuerden que este programa lo vamos a repetir a las 9 de la noche en la reposición y 2 días después estará disponible en nuestro canal de YouTube. Yo los espero mañana en un nuevo programa
de Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos.